¿Quieres saber cómo mejorar? Escúchate. Este, sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricio Y yo soy Santiago, y esto es Para la Mente. un podcast en el que todos los domingos te hablamos de los aprendizajes claves de libros de crecimiento personal y cómo aplicarlos a tu vida, para que esta semana cultives la mentalidad correcta para mejorar. Así que esta semana te traigo un libro recontra interesante, porque a mí me parece que es uno de los libros que engloba mejor todo el mundo del crecimiento personal. ¿Ya? En verdad es un libro que no te enseña nada nuevo, solamente que te da un toque de realidad para que las personas se den cuenta por lo que tienen que pasar para mejorar en su vida. Y el mensaje principal es que tienes que trabajar para lograr tus objetivos de manera constante, ¿no? Este libro se llama The Compound Effect, o el efecto compuesto, y está escrito por Darren Hardy, que de hecho es como un gurú del crecimiento personal, se está volviendo recontra famoso ahorita. Entrando un poco a la primera sección, te quiero hablar como de los conceptos claves del efecto compuesto. He escuchado el libro, es más, lo hemos mencionado en un capítulo anterior, que va a estar el link en la descripción, que es de cómo crear hábitos. Sí. Pero yo pensé que era todo direccionado a los hábitos y no tanto como objetivos, ¿no? Recién Ujú. me entero que es un tema de objetivos. Sí, y bueno, de hecho el concepto en sí del efecto compuesto es algo que ya lo hemos explicado en justamente el tema de hábitos, pero sí, lo importante de este libro es que no se enfoca solamente en los hábitos, sino ve los hábitos como una manera de llegar a tus objetivos, Ya. ¿no? Entonces, para los que no saben qué es el efecto compuesto, la manera más fácil de describirlo y la manera que lo describen en este libro es que es una estrategia que para tener resultados grandes tienes que hacer acciones chiquitas repetidas veces. Entonces, al acumular estas acciones chicas, vas a llegar a un resultado grande eventualmente, porque los efectos están compuestos, se componen. Si no entendieron la explicación, pueden ir a ver el capítulo en la descripción del video que es más detallado. Así es. Y algo que me parece súper importante es que el efecto compuesto, como decimos, es la suma de estas acciones chiquitas que te dan un resultado grande. Y esto funciona tanto para bien como para mal. Entonces, si es que tú quieres mejorar en tu vida y estás construyendo un hábito, el hecho de repetir ese hábito día a día te va a llevar a un resultado positivo. Pero si no, por ejemplo, el hábito de fumar, tú lo haces día a día y a la larga eso te va a dar una consecuencia pero recontra negativa, ¿no? Entonces son esas acciones chiquitas que haces el día a día que al final te van a dar un resultado grande. Y una cita que el autor dice en el libro que me parece recontra como precisa para lo que es el efecto compuesto es sobre el éxito, perdón, es que dice que el éxito es hacer bien media docena de cosas Ya. repetidas 5000 veces. Ya. ¿Ya? Entonces a lo que se refiere es, tienes que hacer bien pocas cosas, pero lo que te va a llevar al éxito es hacer esas pocas cosas un montón de veces. Ya, bueno, sí, ya. Y aunque no veas las consecuencias de tus actos de inmediato, cada acción que tomas te está llevando a algo. Entonces, no sé, por ejemplo, tú dices, pucha, ya, no, voy a procrastinar esta tarea porque no me provoca hacerlo hoy día. Pero esa procrastinación de esa primera tarea acumulada, que lo hagas día a día con diferentes tareas, te va a llevar a perder un montón de tiempo. Ajá. Que, o sea, de todas maneras, sí está bien dejar de hacer fácil un día algo como para tomarte un break, pero no dejarlo de hacer más de 2 días. Claro. La regla de los 2 días. Sí. Y bueno, él dice en el libro de como haces una cosa es como haces todo. Entonces, si haces algo a medias porque dices, pucha, no, esto en verdad no va a tener tanto impacto en mi vida, lo voy a hacer a medias, dice que eso se va a traspasar a todas las otras áreas de tu vida y te va a ocasionar problemas en todo el resto. Demasiado verdad. Sí. Entonces, para alguien que todavía no le queda muy claro lo del efecto compuesto y la mentalidad que tienen las personas sobre esto, en el libro ponen un ejemplo Ya. y te hago una pregunta. Dicen, por ejemplo, ¿tú qué prefieres? ¿Que te den 3 millones de dólares de una Ya. o que te den un céntimo que cada día se duplica por 30 días? Que cada día se duplica. Se duplica y se duplica por 30 días. Entonces, la mayoría de la gente, como todo el mundo, tiene la mentalidad de gratificación instantánea, Ajá. que es de la manera que la mayoría de los jóvenes ahorita piensan Claro. pensamos para un montón de cosas. Todo el mundo dice que aceptaría los 3 millones de dólares, porque es, bro, estoy aceptando 3 millones de dólares versus un centavo, Ajá. ¿no? Entonces, ¿cómo vas a comparar eso? Pero si te das cuenta,
ese centavo, si se multiplica en valor, si se duplica en valor todos los días, por 30 días, va a llegar a valer más de 10 millones. Entonces, por eso lo estaba pensando, no sabía cuánto iba a llegar. Entonces, eso es como una manera de darte cuenta de los beneficios del efecto compuesto y por eso vale la pena poner el esfuerzo día a día, porque al final esos esfuerzos acumulados van a valer mucho más que una recompensa en el día 1. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo lo aplicamos a la vida? Que en verdad este libro pone bastante énfasis en esa parte. Te da la teoría, pero muy rápida, y te da como los conceptos claves para que entiendas cómo funciona el efecto compuesto, pero ahonda bastante en cómo aplicarlo a tu vida, ¿no? Entonces dice que lo primero que tienes que hacer para vivir los beneficios y los resultados del efecto compuesto es tomar responsabilidad de tu vida. Y a lo que se refiere con eso es una regla que él le llama la 100-0. Y a lo que se refiere es tomar 100% de responsabilidad por cada acción que hagas sin esperar nada o cero a cambio. Qué bueno. Entonces es como una mentalidad un poco difícil porque todo el mundo, porque es común que cada vez que tú quieres hacer algo quieres ver una consecuencia, ¿no? Entonces ponte, si hago deporte, quiero ver una consecuencia después, pero no siempre funciona así, sino él dice que justamente hacer algo que te va a traer como un beneficio a largo plazo, no puedes esperar de que te dé un beneficio al primer momento que va a dar. Claro, entonces, por ejemplo, si es que tú quieres bajar de peso, no basta con hacer dieta un día para bajar de peso, sino es justamente tomar responsabilidad 100% de lo que comes en ese día, sin esperar de que al final del día te sientas más flaco, ¿no? Ya, me queda claro. Entonces, la acumulación de tomar responsabilidad de tu vida día a día va a ser lo que lleves a tu resultado, que es bajar de peso. Ponte, ahí yo veo mucho que todos estos objetivos, todas estas metas que se pone la gente, no es solamente de un hábito, como tú dices, hacer dieta es lo que me va a ayudar a bajar de peso, sino tomar responsabilidad de muchos ámbitos de tu vida, que a fin de cuentas es lo que te va a llevar a generar este hábito, a llegar a esta meta específica que tú te pusiste en un inicio, ¿no? Sí, y además es tomar responsabilidad para que la gente, como para empoderar a las personas, de que se den cuenta de que por más insignificante que ellos vean que sea una acción, a la larga, el hecho de que ellos se responsabilicen por hacerlo bien, les va a dar un resultado compuesto. Entonces, eso es como una mentalidad, es la primera cosa que tienes que entender para poder tener los beneficios del efecto compuesto. Tomar responsabilidad sobre tus acciones. Sí. Entonces, ahí él deja una herramienta o un consejo y dice, apunta 6 cosas positivas que puedes hacer en tu día que para ti te parezcan insignificantes. Como, no sé, levantarte y lo primero que haces es tomar agua, ponte. Entonces tú dices, pucha, ya tomar agua, como que me estoy hidratando, es insignificante, no me cuesta nada, pero a la larga es un hábito que te va a hacer sentir mucho mejor por todos los beneficios de estar hidratado. Y estas 6 cosas que tú dices que tienes que apuntar, ¿tienen que estar relacionadas al hábito o al hábito que quieres lograr o a la meta que quieres llegar? Sí, y es más que todo, o sea, eso sí que lo apuntas hacia un objetivo, pero si en general quieres empezar a mejorar tu vida, dice que apuntes 6 cosas positivas que puedes hacer en el día que para ti parezcan insignificantes, pero que a la larga te van a ayudar, ¿no? Y por el otro lado, apunta 6 cosas negativas que haces ahorita que para ti dejarlas pueden ser insignificantes, ¿no? Como levantarte y lo primero que haces es chequear tu teléfono. Tú piensas que eso no te está afectando mucho, pero a la larga sí hay estudios que dicen que si chequeas tu teléfono primera cosa del día, comienzas tu día de manera reactiva. El nivel de estrés sube mucho más. Sí. Porque tu cerebro está funcionando, no le das el tiempo. Sí. Entonces, la cosa es que si dejas de hacer eso, tú dices, ya, en verdad sí lo puedo dejar porque, no sé, hago otra cosa en vez de ver mi celular apenas me levante. Y tú piensas que es algo insignificante que estás dejando de hacer, pero a la larga sí te va a ayudar un montón. Porque esa herramienta me parece recontra útil para cuando estás tratando de crear un hábito o dejar un hábito, identificar qué cosas afectan negativamente a ese hábito, que te sean insignificantes dejar, y qué cosas afectan positivamente ese hábito, que te sean fácil adoptar más fuerte, ¿me entiendes? Sí, de todas maneras, y en verdad eso es
eso es justamente como el segundo paso Ya. de cómo tener los beneficios del efecto compuesto, es tomar decisiones de manera consciente. Porque dice que un montón de personas viven de manera automática por el simple hecho de no querer estar consciente de las decisiones que ellos toman, ¿no? Ujú. Si te despiertas y, no sé, estás acostumbrado a siempre ver tu teléfono o quedarte o apretar el snooze en tu alarma y despertarte después, cosas de ese estilo, la gente lo hace de manera automática, ¿no? Pero no se da cuenta en verdad lo que está, los efectos o el impacto que eso está teniendo en Ajá. su vida. Ponte ahí, yo considero que eso me pasa siempre, más cuando estaba en la universidad que ahora, Ujú. que era entre universidad y chamba y aquí y para allá, sentía que vivía mi vida en automático. Ujú. ¿Ya? Nunca paraba un toque a pensar de cómo estaba esto afectando a los hábitos que estaba creando o cómo estaba afectando a largo plazo. Ujú. Entonces, lo que tú dices de estar consciente de cuáles son tus acciones, lo que yo hice fue, ya, entre el trabajo y las clases que eran en la noche, paraba y me ponía a meditar un toque Ujú. para decir, ya, ok, acá este es mi break entre una cosa y la otra cosa. Claro. Porque sí, como dices, o sea, si tienes una agenda apretada, es muy probable de que estés haciendo las cosas de manera automática porque es como lo has hecho siempre, ¿no? Pero justamente acá dice, y en este paso lo que Darren Hardy quiere que la gente entienda es que ellos mismos se pueden empoderar al escoger qué cosas hacer durante el día. Ya. Y él literalmente dice, escoge cómo te quieres sentir en un día, escoge qué conversaciones quieres tener en un día y qué relaciones quieres formar. Y la gente dice, pucha, ya, pero ¿por qué tengo que escoger cómo sentirme en el día? Y dice que el hecho de no escoger es una elección. Ya, qué bueno. Entonces, si es que no escoges cómo te quieres sentir en tu día, vas a sentirte de manera automática como Una rutina. Claro, o sea, y si no escoges, imagínate que yo me despierto un día y lo primero que hago es, digo, ya hoy día me quiero sentir tipo, satisfecho, me quiero sentir contento y agradecido por lo que tengo. Entonces, a lo largo de mi día, sin importar las cosas negativas que me pasen, yo ya me dije eso al principio y ya estoy reprogramando mi subconsciente para decir, ah, no, espérate, no me puedo molestar porque yo ya escogí sentirme más calmado, sentirme agradecido, cosas así. Qué bueno. Sí, porque dice que un montón, que la mayoría de las personas a lo largo del día tienen emociones de manera reactiva. Les pasa algo y se sienten molestos, les pasa algo y se sienten de esta manera. Entonces, si es que tú eliges cómo sentirte al principio del día, vas a ser mucho más consciente de qué cosa está gatillando, qué emoción en ti. Y esto de elegir cómo te sientes al principio del día, ¿te refieres a sentarte y escribirlo? Tomarte el cómo tiempo quieres? puede ser escribiendo. A mí, yo lo hago Escribiendo. escribiendo en mi journal. Como escribo todos los días, hoy día quiero estar agradecido por tal, o me Ya, quiero ya, sentir ya. bien tal. No sé, siempre pongo como que no quiero estresarme por factores fuera de control. Entonces, como es algo que si es que me empiezo a estresar, digo, espérate, ¿puedo controlar esto o no? Y si lo puedo controlar, hago algo para cambiarlo, y si no, digo, me estoy estresando por las putas. Ya, que echarle esa práctica, Sí. ya, me gusta. Y entonces, después de que tú escoges y tomas las decisiones sobre tu día, sobre tu vida, dice que tienes que medir todo. Ese Ya. es el tercer paso. Literalmente mide todo. Porque si no lo mides, no sabes qué mejorar, porque Lo no que sabes no en qué se está mide no mal. se mejora. Lo que no se mide no se mejora, exactamente. Y dice que comiences chico, porque normalmente algo que le pasa a las personas es, ya quiero medir, y tratan de medir todo a la vez, ¿no? Tratan de acumular 5 hábitos de una, tratan de medir demasiadas cosas de una, y lo único a lo que eso te va a llevar es a saturarte y no terminar haciendo nada de manera efectiva. Entonces dice, comienza chico, comienza con un hábito a la vez y traquea solamente ese hábito por una semana. Ya. Sea un hábito, no sé, ya quiero hacer deporte por media hora todos los días de la semana. Entonces solamente te enfocas en monitorear ese hábito. Ya. Entonces, una vez que termines de que monitorees ese hábito y se convierte en un hábito, ya puedes pasar al siguiente, para no abrumarte de tantas cosas nuevas de una. Ya. Pero no es que se va a convertir en un hábito en una semana, es que No. ya vas a tener un poco claro qué son las cosas fáciles que puedes hacer que apoyen este hábito, qué son las cosas difíciles que pueden hacer que eliminen este hábito si Sí. quieres eliminar, o también el tema de escribir, lo que me comentabas es un toque de tú decidir cómo quieres que sea tu día para que este hábito se vuelva realidad.
Claro. Y además lo bueno de medir es que tú te vas dando cuenta qué cosas te funcionan y qué cosas no. Entonces, si tú mides únicamente la manera en la que haces deporte durante una semana, dices, ya, el lunes hice deporte en la mañana, el martes hice deporte en la noche, el miércoles en la mañana, me sentí mucho mejor el lunes y el miércoles porque lo hice en la mañana versus el martes en la noche. Entonces, toda tu atención está enfocada en cómo haces una sola cosa y te enfocas en mejorar esa única cosa a la vez. ¿No? No es que tengas que ver cómo haces deporte, cómo lees, cómo meditas, sino es enfócate en una cosa a la vez para que puedas ir mejorando una a la vez. El cuarto paso es crear hábitos. Y esto ya es algo que hemos hablado justo en el capítulo de hábitos atómicos. Y es que dice Darren que las personas, si es que tú no eliges crear los hábitos se van a crear de manera inconsciente igual. Y un montón de personas crean hábitos de manera inconsciente. Para bien o para mal. Para bien o para mal, exacto. Y algo a lo que él le pone un montón de énfasis es el impacto negativo que puede tener en tu vida los malos hábitos más el efecto compuesto. Claro. ¿No? Porque cuando te está afectando de manera negativa en un largo plazo, en un largo tiempo, ese impacto se vuelve recontra negativo. Y algo que me pareció hasta más importante que saber cómo definir un hábito es tener un porqué detrás. ¿Por qué quieres cultivar un buen hábito? El motivo por el cual estás haciendo lo que estás haciendo. Exacto. Es que al final eso es la motivación intrínseca, que es lo que te motiva intrínsecamente a ti mismo, tu cabeza, tu cuerpo, en lograr hacer ese hábito. En lo que te va a hacer que te despiertes toda la mañana a hacer deporte, si quieres hacer deporte. O sea, es lo que cuando estés en un mal día que dices, pucha, hoy día sí, no la hago, ese por qué va a ser lo que te motive, lo que te empuje así a hacerlo. Eso yo lo hago para mis objetivos o mis metas trimestrales, que siempre pongo un por qué lo quiero lograr, y cada vez que siento que me estoy desmotivando con algo, voy y leo eso y digo, ya, me alineo un poco más. Sí. Y en verdad este por qué es recontra importante para absolutamente todo lo que haces en tu vida, porque justamente es en los momentos difíciles en los que te falta motivación, en los que no quieres hacer nada, que ese por qué te va a sacar adelante. Porque si no sabes por qué haces las cosas, al primer obstáculo lo vas a dejar de hacer. Entonces, más que explicarte cómo cultivar un buen hábito o cómo dejar un mal hábito, que eso ya lo hablamos en un capítulo anterior, quiero explicar un poco cómo definir este porqué, que me parece que es hasta lo más la base. Importante, es la base. Sí, es la base. Entonces dice que lo primero que tienes que hacer es definir tus valores. Y esto puede sonar un poco abstracto y todo, pero definir tus valores, los valores son cosas como la honestidad, la lealtad y la consistencia. Entonces si tú defines qué valores tú quieres adoptar, al momento de tomar una decisión sobre si es que decides hacer deporte o no, tú decir, pucha, no, yo definí que mi valor es la consistencia ante este hábito. Entonces, ahí ya empiezas a decir, ok, ya tengo definido el valor detrás de este hábito. Entonces, después pasas al segundo paso, que es por quién lo estás haciendo y a quién impacta esto. Entonces, tú lo puedes estar haciendo por ti mismo, porque, no sé, quiero bajar de peso, quiero hacer por todos los días porque quiero bajar de peso. Pero si te pones a pensar a quién impacta esto, tú al bajar de peso probablemente tu humor cambie, probablemente seas más paciente y eso afecta a todas las personas que te rodean. Vas a estar de mejor humor, vas a saber comunicarte mejor con las personas, vas a estar más tolerante ante cualquier estímulo negativo. Entonces te pones a pensar a quién le afecta este hábito aparte de mí. Y por último es definir los objetivos de manera específica y lo más conciso que puedas, ¿no? Y para hacer esto es escribir el objetivo lo más claro que puedas y no como quiero bajar de peso, sino tienes que decir quiero bajar 5 kilos, ponte. Para tal fecha. O quiero bajar 5 kilos en un mes o 2 meses. Pero siempre ponerle como una ventana de tiempo. Exacto. Entonces, una vez que escribes el objetivo lo más detallado que puedas, tienes que preguntarte ¿quién tengo que ser para cumplir ese objetivo? Entonces ahí tú dices, para yo bajar 5 kilos en 2 meses,
tengo que ser alguien disciplinado con el deporte, tengo que organizarme y comer bien, tengo que dejar un espacio en mi día para hacer deporte. Entonces tú ya vas viendo todas las cosas en las que te tienes que volver para poder cumplir con ese objetivo. Ya. Entonces, James Clear en Hábitos Atómicos también habla de eso, de no crees un hábito, sino crea una identidad. Exacto, porque si no, o sea, es como las personas que se meten a un nutricionista para estar a dieta. Ya, claro. Te metes a un nutricionista y tu motivación para bajar de peso es el nutricionista, no eres tú. Claro. No es que meterse al nutricionista esté mal, No. sino que si tú no estás motivado porque para bajar de peso y lo único que estás haciendo es pagar a un nutricionista para que te ayude a bajar de peso, los resultados no van a ser lo mismo de que tú estás intrínsecamente motivado a que lo tienes que hacer y usar como apoyo a un nutricionista. Exacto, tal cual. Porque lo que le pasa a la mayoría de las personas es que van al nutricionista, ponen toda la motivación de bajar de peso en el nutricionista y cuando termina su periodo de dieta rebotan. Ajá. Que es como, ahora se ve como lo común, ¿no? Pero es porque en verdad no tienen un porqué muy bien definido y esa motivación intrínseca no la tienen tampoco. Y yo creo que no solamente el porqué, que sí es recontra importante, no tienen ese porqué bien definido y al momento que salen del nutricionista, el hábito de tener ese feedback del nutricionista ya se va. Entonces se volvieron medio que dependientes del nutricionista. Sí. Entonces, después de definir quién tienes que ser para cumplir ese objetivo, tienes que pensar qué hábitos tengo que crear para cumplir ese objetivo. Ya. Entonces tú dices, ya, tengo que crear el hábito de comer bien todos los días, tengo que crear el hábito de hacer deporte. Entonces, una vez que defines todos esos hábitos que tienes que crear, empieza a pensar qué hábitos ya tengo yo que me acercan a este objetivo. Ya. Entonces tú dices, ya, imagínate, yo ya tengo el hábito de comer bien, pero me falta el de hacer deporte, imagínate. Y después piensas, ¿qué hábitos tienes ahorita que te alejan del objetivo? Como lo que dijiste al comienzo, de poner esas 6 actividades que te acercan. Exacto, esto se relaciona a eso, pero esto es como más orientado a un objetivo en específico. Hábitos que te alejan y te acercan a ese objetivo en específico. Una vez que defines qué hábitos son los que te alejan, después tienes que definir qué hábitos son los que vas a cultivar. Entonces, como dices, ¿no? Entonces, el hábito que yo tengo que cultivar es hacer deporte. Y automáticamente, cuando defines el hábito que tienes que cultivar, ¿cómo lo vas a implementar en tu vida? Entonces, voy a hacer deporte 30 minutos al día, todos los días. Entonces, una vez que ya tienes toda esa parte de los objetivos bien definida, ya tienes un porqué sólido, ¿no? Entonces, vas a tener muchas cosas en que respaldarte cuando estés en esos momentos negativos que vas a querer dejar todo. Claro, o sea, crear un hábito no es solamente empezar a trabajar en ese hábito directamente, sino planificar todo primero. Sí. Entonces, para crear un porqué, recapitulando, primero definías tus valores, Sí. después defines por qué lo estás haciendo y a quién le impacta, a quién le afecta. ¿sí? Y después el objetivo específico que te va a ayudar el objetivo específico que te va a ayudar a cumplir esto. Ya. Y todas estas herramientas de las que estamos hablando están en un worksheet que se lo podemos compartir a los que quieran. Nos los pueden preguntar en los comentarios y ahí se los pasamos a todos. Es un PDF que en verdad tiene todo lo que hemos hablado en este capítulo y más, entonces es recontra poderoso. Como para empezar a crear hábitos y empezar a crear sistemas que te ayuden a cumplir esos hábitos, ¿no? Sí, es justamente eso, es un sistema por cómo mejorar. Dentro de ese sistema están los hábitos y está trazarte objetivos y todo eso. Y chévere, porque yo pensé que este libro era mucho más sobre hábitos, pero creo que es mucho más sobre objetivos, ¿no? Sí, es más sobre la mentalidad que tienes que tener para cumplir lo que quieres cumplir en tu vida, ¿no? Entonces, en verdad, a mí este libro sí me sirvió un montón porque, primero, que te cambia la mentalidad por completo que nuestra generación tiene, que es de la gratificación instantánea. Entonces, tú haces algo positivo y quieres ver los resultados al toque, ¿no? Entonces, es por eso que la gente se desmotiva al hacer deporte, al leer, al cualquier cosa, porque está tratando de ver un cambio muy rápido, cuando en verdad el efecto compuesto son acciones chicas que tú no ves resultado en el día a día, pero a la larga ya vas a ver un impacto mayor, ¿no? Sí, me gusta. Sí. El tema
conocía el tema del por qué, Ujú. pero no conocía el tema de cuando estás creando un objetivo, una meta, poner a cómo te afecta y cómo le afecta a los demás. Sí, porque en verdad yo en mi experiencia, cuando he completado este Ajá. worksheet, Nosotros somos dos amigos, no somos psicólogos, no somos nada, por favor. solamente somos gente que ha aplicado este Ajá. PDF que se lo vamos a compartir. A mí sí me ayudó un montón a darme cuenta, a tener motivación externa aparte de mí mismo, ¿no? Entonces decir, ponte ya, hoy día voy a hacer reporte no por mí, sino por esta persona que le va a impactar. Entonces te jalas y buscas motivación de todos lados por el hecho de tener estas cosas bien definidas. Y a mí me hace menos propenso a fallar un hábito, ¿no? Tener todo planificado. Fácil es muy friki de que tengas todo así planificado y muy cuadriculado, pero yo creo que hay un montón. Un montón. Entonces, eso ha sido el capítulo por hoy. Si quieren el PDF, nos escriben, se lo pasamos. Lo pueden encontrar en internet también. Les pedimos que likeen este video, por favor, y se suscriban al canal de YouTube. Por favor. Y nada, ya nos vemos el próximo capítulo. Suscríbanse, comenten ahí en los comentarios que quieren el worksheet, todos los que quieren, y likeen el video. Por favor, likeen el video. Buenazo, ya nos vemos la próxima. Chao. Este libro es ideal. ¿Quieres saber cómo mejorar? Escúchate. Este, sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida.